pastelito de esto hace, no sé, en noviembre del año pasado, y me han dicho, ¿qué? Chao, no, me voy a tomar cafecito. Así que No hubiéramos sabido bueno, que era el Zoom primero. primero que no hubiéramos sabido ni cómo entrar a donde estamos ahora, sí, No, tal no. cual. Bueno, les cuento un poco quién soy. La verdad que Andrea creo que me encontró por las redes, me hice como influencer gracias a la pandemia. No era mi idea, pero bueno, me llevó la vida por ahí. Soy médica hace 20 largos años, soy originalmente ginecóloga, soy homeópata, trabajé en el Hospital Italiano de Buenos Aires 20 años y hace 6 años renuncié y estoy en otro modelo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me llevó a donde estoy ahora? La pregunta que yo me hacía siempre era ¿por qué la gente se enferma? No me alcanzaba con saber cómo se enferma, o como cuál es el mecanismo por el cual nos enfermamos. Que eso, la verdad que la medicina, lo que nos enseñan en la facultad, lo tienen bastante claro, que uno puede tener, no sé, diabetes porque las células del páncreas, o porque uno puede tener un broncoespasmo o un asma porque el bronquio se contrae. Lo que yo me preguntaba era, ¿por qué? Como el motivo. Porque como siendo médica ginecóloga, que usualmente vemos gente sana, después está la mujer que venía una y otra vez con el mismo síntoma, y uno aplicando el protocolo exacto que la medicina en teoría había dicho que funcionaba, de golpe no funcionaba. Entonces y a veces funcionaba un momento, después no, y yo me rompía la cabeza. Dije, obviamente siempre uno lo hace por ego propio, ¿no? Como tratar de encontrar uno y poder ayudar para que la persona te diga, gracias, me ayudaste. Y así me fui a estudiar, estudié homeopatía cuando nacieron mis chicos, porque conocí la homeopatía y dije, bueno, capaz que por acá, bueno. La homeopatía me dio un montón de herramientas, pero me seguía sin dar el porqué. Y cuando ya llevaba varios años de médica, claro, me empecé a dar cuenta que la gente sí se enfermaba por cosas que le pasaban. Como que en el entorno de la persona, mismo como ginecóloga, yo lo primero que le preguntaba a las mujeres era, bueno, ¿qué te está pasando en tu vida personal, con tu pareja, cuando eran síntomas así recurrentes, no sé, la típica picazón? Y yo encontraba que había como, sí, me empezó desde que te pasó tal cosa, o sea, como que encontraba de cierta manera el vínculo, pero todavía me faltaba algo, porque mismo cuando hablamos de enfermedades, digamos, si fueran malas, o sea, no sé, cáncer y eso, yo decía, ok, que el entorno como predispone, o el entorno, lo que te pasa, pero ¿cómo uno se va a hacer una enfermedad autoenfermarse? Me parecía que había algo, y además así no podíamos ayudar a nadie, porque yo digo, si yo quería ayudar a alguien diciéndole, te enfermaste porque no supiste qué hacer con tus problemas, tampoco era ayudar, porque la persona podía sentir como, ¿cómo yo me hice esto? O sea, ¿qué significa? ¿Que me estoy torturando? Entonces, medio que quedó ahí y en algún momento, hace 6 años, ya mi mamá es psicóloga y estudió con Hammer, de hecho, cuando yo estaba entrando en la residencia, se fue a hacer un curso con Hammer a España, porque es psicóloga, y en la facultad le habían dicho, hay un alemán, que ahora se los voy a presentar mejor, ¿no? Pero que entendió el origen de la enfermedad, en los conflictos, ¿por qué no vas? Le dijeron, mi mamá fue, se sentó con Hammer, volvió toda entusiasmada, yo estaba en primer año de la residencia, me contó algunas cosas, y yo las fui comprobando, así como que ciertos temas tenían que ver con una cosa, con otra, pero me faltaba, me faltaba lo que lo completara. Y eso lo encontré hace 6 años de la mano inicialmente de la biodecodificación, llegué, pero después me fui a buscar algo más científico y más específico y más de la mano de la medicina, y me formé con Conciencia Bio, es la página de mi maestro, que es Luis Felipe Espinosa, es un médico mexicano, que hace muchos, muchos años que lo enseña, y él la verdad que fue el que me abrió la puerta, y después seguí como en ese camino, estudiando con discípulos de Hammer, y la verdad que me entusiasmé mucho. Ese día renuncié al hospital, llamé por teléfono sentada en el curso de Luis Felipe y les dije, cancélenme los consultorios que no vuelvo, y dije, no, el camino es otro, ¿no? Como el camino es otro. Hoy, mirando para atrás, digo qué bueno que me fui. Hace un año atrás hubiera dicho, me hubiera quedado, capaz que de adentro podría haber ayudado, pero bueno, la cuestión es que yo sentí que tenía que dejar, porque atender 15 minutos a alguien y tratar de ayudarlo con este modelo, en ese momento me pareció imposible. Así que acá estoy, y la verdad que les voy a presentar. Lo primero que les quiero decir es que no me crean. No me crean lo que les digo, o sea, tomen nota y después compruébenlo. Esto no es como, a veces mis amigos me dicen, sí, porque yo te creo lo que vos decís. No me creas, porque esto es bien comprobable.
No, esto es muy empírico, Hammer lo descubrió hace muchos años ya, está totalmente comprobado, en sentido, pero lo tienen que comprobar ustedes para saber el impacto que tiene, y la verdad que nos ayuda a entender que la enfermedad es otra cosa, básicamente. Eso que dice ahí, 5LB Magazine, es una revista que yo traduzco del italiano, es una revista online de artículos que yo por curiosa empecé a leer en italiano, sé un poco de italiano, y nada, un día me propuse a los italianos, le dije, che, me encantan tus artículos, déjame que los comparte, que los traduzca, y me dijeron, ay, mejor hacete la versión argentina en español del magazine. Así que hay muchísimos artículos para leer de todo. Del COVID hay como 30, porque empezó, imagínense en Italia, cómo empezaron a escribir los italianos, y yo sí traducía 3 o 4 por día. Hay mucho para leer, son cortitos, pero bueno, por eso es un poco, por eso pongo esas dos cosas, ¿no? Entonces, digamos que la conexión entre la mente y el cuerpo no es algo nuevo de la medicina, porque ahora lo que yo les voy a contar es que el origen de la enfermedad está en cómo nosotros tratamos de hacer frente a lo que nos propone el sistema. Somos un cuerpo totalmente perfecto, biológicamente adaptado y que dio resultado porque sobrevivimos 7.000 millones de años y acá estamos. Y la medicina que tenemos nuestra, la que ahora está tan de moda, no tiene más de 100 años y sin embargo nosotros sobrevivimos, así que algo bueno nuestro cuerpo hace, que es hacer frente a lo que nos propone, al estrés del ambiente o lo que sea. Entonces, no fue Hammer el primero que lo dijo, de hecho existe creo que en la Fundación Favaloro o en la Universidad de Favaloro hasta un máster de psiconeuroinmunoendocrinología, como que no es algo nuevo, ¿no? La conexión entre la mente, las emociones, el cuerpo. Entonces, lo que sí sabemos es que este modelo, este término mente-cuerpo, nos habla de las interacciones que hay entre el pensamiento y el cuerpo y el mundo exterior, ¿no? Esto lo dice Benson en un libro que se llama The Wellness Book, que es uno de los, de Hammer no sabe, pero es de otros que hablaron de esta conexión mente-cuerpo. Y obviamente sabemos que la salud depende de muchos factores, biológicos, hábitos, estilos de vida, estado emocional, apoyo social, relación con el ambiente. Hay en una charla TED, creo, sí, de una científica que hizo todo un estudio de cuáles eran los factores que más se relacionaban con vivir más tiempo, ¿no? Entonces analizó, no sé, comer sin sal, la obesidad, como un montón de factores, ¿no? Después en todo caso se los paso a Andre para que se los pase. Y lo que llegaron a la conclusión que lo que más ayudaba a vivir mejor era el entorno social, o sea, era el grupo social, ¿no? Como los amigos, el grupo. Y que eso era, afectaba más o tenía más influencia el grupo que no tener presión alta o ser flaco, ¿no? Entonces, y que se obtienen beneficios en la salud a partir de cambios en cualquiera de estas áreas, obviamente áreas biológicas, psicológicas, sociales. De hecho, hasta la OMS dice que la salud es el completo bienestar físico y social, ¿no? Como que no es novedad, que lo social o que el entorno, que lo que nos pasa nos afecta. Ya lo decía Hipócrates hace mucho tiempo, que él prefería conocer a la persona que tiene la enfermedad más que conocer a la enfermedad que tiene la persona, ¿no? Si nos vamos a esa época, la medicina como estaba medio en pañales, en sentido no había nada, y era obvio que la enfermedad venía de los médicos en esa época, hasta que apareció como la industria farmacéutica, eran médicos mucho más holísticos, usaban lo natural y se daban cuenta que la enfermedad venía del entorno, ¿no? Wilhelm Reich es un discípulo de Freud, o trabajó con Freud. Freud se dedicó a la parte como psicológica, si queríamos, a la conducta, y Wilhelm Reich se dedicó a la parte física, como darse cuenta de la conexión entre la simpaticotonía generalizada y las perturbaciones psicosomáticas o somáticas y psíquicas. Cuando hablamos de simpaticotonía generalizada, decimos estrés, ¿no? Como, acuérdense, por ahí no tienen por qué saberlo, pero el sistema autónomo tiene dos partes, una parasimpática o vagotónica, vagal, de reparación, y una simpática, de estrés, de alerta, que tiene adrenalina y eso. Entonces él lo que se dio cuenta en esa época, no sé, será en mediados del 1900, un poco antes,
que el estrés crónico, la angustia crónica y la simpaticotonía generalizada traía problemas cardiovasculares. A ver, nadie hoy puede decir que no hay relación entre el estrés y la presión alta. O sea, está la presión no sé, la presión alta del guardapolvo blanco, le decimos, ¿no? De hecho, cualquier cardiólogo sabe que la persona bajo estrés le aumenta la presión, no hay nada nuevo. Problemas respiratorios, el asma, o sea, como no nos llama la atención, cualquier neumonólogo nos puede decir que el asma tiene vínculos con lo psicosomático. Las artritis de todo lo osteoarticular, en general sabemos que la gente que tiene artritis, en general, los que nos dedicamos a salud, antes de conocer a Hammer, sabemos que son gente rígida en general. Bueno, el cáncer, también tiene vínculos con, ahora les voy a mostrar, uno reciente, un artículo sobre un médico español que habla de la relación entre el cáncer y el cerebro. Bueno, las epilepsias, ¿quién no tuvo un shock, quién no reconoce en algún momento que uno puede tener una convulsión después de un shock muy grande, por ejemplo? Los tics, ¿no? Como son relacionados con el estrés en general. Problemas gastrointestinales, la úlcera. A ver, úlcera igual a estrés en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Uno así como, hasta la población ya lo sabe. O el colon irritable, la constipación, la obesidad, el hipertiroidismo, la obesidad muy vinculada a trastornos emocionales, a personas particulares, ¿no? Como no es novedad. Ni hablar de la psicosis y problemas psiquiátricos, sabemos que tienen que ver con el entorno, con las cosas que las personas le están pasando, la neurosis, los problemas sexuales, lo mismo, ¿no? Entonces, esto lo dijo ya mucho antes que Hammer lo descubriera, y la medicina ya lo estaba como sabiendo. Este señor es un médico español que se llama Per Gascón, y él salió esto desde el 2017, que el estrés emocional crónico puede iniciar el proceso de un cáncer, y salió en El País, ¿no? Bueno, en El País o no, ese es otro diario, pero descubrió que existe una relación estrecha entre la inflamación, el sistema nervioso y un tumor, y lo que él dijo, a ver si lo tengo acá, si lo puse, creo que lo puse, lo que él dijo, y está escrito en el artículo, después búsquenlo, si ponen Per Gascón lo encuentran, que existe, que existe una relación entre el sistema nervioso y el cáncer, que las células malignas, estas que llamamos malignas, tienen tienen receptores a las sustancias, a los neurotransmisores, que dialoga, ¿no? Como que dialoga, que responden. Y después él dice ahí, y ahora viene lo fuerte, pone él, ¿no? Dice, hemos demostrado que el sistema nervioso en general propicia el crecimiento del cáncer formando parte de la tumerogénesis, es decir, de la formación y del crecimiento del tumor. Él lo descubrió en investigación, viendo que las células tienen receptores de conexión con el cerebro, ¿no? Ahí está donde él trabaja y qué sé yo qué, ¿no? Entonces, y hay muchos más, ¿no? Está todo el desarrollo de todo el desarrollo de la medicina, de la meditación, ¿no? De todo el mindfulness, todo lo que hace bien, todo cómo manejar nuestro sistema nervioso y nuestras emociones y nuestro nivel de estrés mejora el cuerpo. Eso está muy demostrado por la medicina, muy, muy, muy. Entonces, les voy a dar así rapidito, contarle quién es este médico. Es un médico alemán, internista, eso significa clínico, además estudió física y teología, y que lo que le pasó fue que a partir de la muerte muy trágica de su hijo, recibió un tiro en una pierna, estando en un crucero al sur de Italia, quedó muy mal herido, estuvo internado mucho tiempo, lo tuvieron que amputar, fue una historia muy dramática y muy larga, y cuando fallece Dirk, se llamaba el hijo, al pocos meses Hammer desarrolla un tumor en el testículo, y la mujer de él, o sea la mamá del chico, un cáncer de mama. Y él le parece que como que no le suena que no era una casualidad, que tenía que haber una relación entre ese shock tan grande de la muerte del hijo y tan largo, y el desarrollo de la enfermedad de él y de la mujer. Entonces se pone a preguntar así a las pacientes. Él trabajaba, creo que en Heidelberg, en una clínica, estaba a cargo de una clínica de oncología de mujeres,
Y entonces, inicialmente se centró en las patologías como estas en el cáncer, y nomás la pregunta que les empezó a hacer a las mujeres es, ¿qué te pasó? Como, ¿qué te pasó antes? ¿Qué te pasó antes de tener este diagnóstico? ¿Qué pasó en tu vida? Y empezó a darse cuenta que había como una relación muy exacta entre qué tipo de cosas había vivido la gente y qué tipo de órganos se habías visto afectado. Entonces, relacionándolo con las tomografías computadas, que ahora les voy a mostrar algunitas, él lo que describió es un modelo que explica el origen, el desarrollo y el para qué de los cambios en el organismo, que es lo que nosotros llamamos enfermedades. Y lo llamó a esto 5 leyes biológicas, o sea, describió 5 leyes. Vamos a ver que las primeras 4 son las más importantes, la quinta es medio que resume las otras 4. También, si quieren, como se murió hace 3 años Hammer, hace poquito fue el aniversario de su muerte. De hecho, él tuvo ese cáncer de testículo, cuando se lo diagnostican tenía tomado, como dicen los médicos, el peritoneo, tenía ascitis, estaba muy grave. El médico le dijo, vos ya sabés cómo es esto, como que estás re grave, se operó el testículo, y empezó a hacer como la quimio, y cuando se empieza a dar cuenta de todo esto, deja todo. Él era muy así alemán, no es con esto. Obviamente lo que les voy a explicar ahora yo, que no les puse esa diapositiva, pero es que esto que yo les voy a explicar no implica que ustedes dejen de hacer tratamientos, ni que recomienden cosas raras. Esto es para que nomás sepan y eventualmente les interese y quieran seguir investigando esto y eventualmente tomen responsabilidad. Y nada, el que necesite ayuda me avisa, y hay varios médicos y somos varios los que sabemos. Después les digo cómo seguir si les interesa seguir en este camino. Así que, pero la cuestión concreta es que Hammer deja de hacer todo y se murió hace 3 años, o sea, no hizo el tratamiento convencional que le indicaban, y se murió hace poco de otra cosa, se murió como de problemas, como de una ACV, hace 3 años. Y en toda su vida se dedicó a desarrollar esto, lo llamó él en principio Nueva Medicina Germánica, es otra manera de encontrarlo. La verdad que Hammer era un loco. Y él, cuando descubre esto, se imagina que la medicina le iba. Ahí alguien está haciendo dibujitos en la pantalla, porque no importa igual. Pero por ahí el Zoom hay que bloquear que nadie pueda escribir, pero no me molesta igual. No sé si ustedes lo ven, esas rayitas amarillas. Bueno. Ahí ha aparecido de vuelta. Bueno. Sí, yo veo un Entonces, par de rayitas. sí, pero no Ahora importa, veo pero dónde es se puede que bloquear. no importa igual. La cuestión es que Hammer fue muy loco, él pensó que le iban a decir con las manos abiertas, los brazos abiertos, ¡ay, qué bueno, encontraste otro modelo! Él decía que así la gente iba a vivir mucho más y que las enfermedades eran otra cosa, y entendió un montón de cosas, y cometió el error de enojarse con el sistema, como los libros que él escribió, que están en internet, cosas, después les digo dónde ir a buscarlos. Él a los médicos los llama aprendices de brujos. O sea, no, evidentemente no encontró la manera correcta de transmitirlo, porque si lo hubiera logrado, ya pasaron 30 años, no, a ver más, creo, a ver, en los 90 fue, así que sí, 30 años desde que él terminó de desarrollar todo el modelo, y todavía somos un 5% con suerte de la población que conoce el trabajo de él. Y la verdad que, bueno, creo que gracias a la pandemia un montón de gente se acercó, y hay un montón de gente despierta, y nada, vamos a tratar de que este conocimiento, si llegara a la población en general, la verdad que la medicina sería distinta. Consumiríamos menos remedios, no nos asustaríamos tanto. Lo que está pasando ahora jamás hubiera pasado si todos hubieran conocido las 5 leyes. Pero bueno, ahora entonces vamos a tratar de explicarlas un poquito y darles algunas ideas. Entonces, son un descubrimiento que conforman un modelo nuevo de referencia. Es como que hay que dejar guardado en un cajón todo lo que conocíamos hasta ahora y abrir la cabeza a entender que la enfermedad es otra cosa. Ese shock que yo tuve que dejar literal la medicina que yo había estudiado en el cajón, me dio todas las respuestas de todas las preguntas que yo me hacía, de por qué, de cómo, de por qué una persona tenía fibromas, por qué tenía no sé qué, por qué tenía la picazón, ahí entendí, por qué a veces funciona. O sea, todo que yo tuve que dejar o sea, tuve que frenar de atender, pensar, estudiar y arrancar otra vez, ¿no? Entonces, no fue fácil, pero fue muy entretenido y fue como súper entusiasmé, me súper entusiasmé, y la verdad que hoy estoy
en un lugar que gracias a eso, les tengo que confesar que soy médica, obviamente, por hipocondríaca. Soy hipocondríaca de chiquita, gracias a mi abuela, que era recontra hipocondríaca, y yo dije, nada, voy a estudiar medicina porque no me confío que nadie me cuente lo que me pasa. Y cuando terminé medicina dije, ¿qué hago? Bueno, hago gineco, porque no entendía qué tenía yo ahí adentro. Dije, no, me la prendo yo. Y así fui ginecóloga y después no se me iba el miedo. Dije, bueno, capaz que la homeopatía me saca el miedo, tampoco, y hoy digo, listo, ya no tengo miedo a nada. O sea, entonces, la verdad que cuando alguien tiene miedo, ¿qué tiene que hacer? Informarse, ¿no? Como ustedes que son pilotos y andan por los vuelos, volando, o sea, ¿no? Yo lo conozco a Enrique Piñeiro, ¿no? Y hace su stand-up, y te pone toda la data de que el avión no se, es más fácil que te pise un auto que te caiga un avión, y decís, bueno, ya está, tipo, no me tiene que dar más miedo. Entonces es conocer, o sea, conocer nos da tranquilidad. Entonces, este modelo permite, es una brújula nueva, porque cada síntoma o signo o enfermedad que tenemos nos va a guiar de otra manera. O sea, ya no vamos a decir, che, ¿por qué me enfermé? Es como, hoy tengo un síntoma, ¿qué me pasó ayer? Ahora lo vamos a entender esto que yo digo así muy suelta, pero es como que cada síntoma del cuerpo es una oportunidad de autoconocernos. Es una oportunidad de entender qué es lo que le pasó. Yo llamo al bicho, ¿okay? Yo llamo que todos nosotros somos un bicho, o sea, somos un animalito con una cabeza que piensa. ¿Y a ustedes les parece que ese animalito, que está hace 7.000 millones de años, va a esperar para hacernos sobrevivir a que nuestra cabeza le dé la orden? No. El bicho responde en automático a las cosas que le pasan para sobrevivir. Y en ese activar automático es cuando aparecen los síntomas. Entonces, un síntoma es la activación de un programa de supervivencia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, estas son las preguntas que nos vamos a hacer. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué ahora y por qué de esta forma? Estas 3 respuestas nos las pueden dar el conocimiento de las 5 leyes. Entonces acá les hago, dicen, bueno, mirá que la última la ninguneé y cuando copié la diapositiva no se copió, parece a propósito. Después la última se las digo. Entonces estas son las 5 leyes como abreviadas, ¿no? La primera ley nos habla de cuál es el detonador del programa. Ahora lo vamos a entender mejor. Se me está conectando el teléfono. ¿Ustedes escuchan un piripipí cada tanto o no importa? Porque es mi teléfono que lo tengo. No, se escucha, bueno, pues yo lo oigo en mi auricular. Bueno, entonces, la primera ley es el detonador. Es quién prende el interruptor del programa, ¿no? Como dijimos que cada situación que vivimos enciende un programa de supervivencia. Por ejemplo, si les nombro, no sé, un limón o su comida favorita, yo ya digo comida y ya estoy tan acostumbrada que mi animalito en automático me hace tragar saliva. Como que apenas pensamos en la comida, tragamos saliva. Y lo mismo nos pasa cuando vamos al dentista. Abrimos la boca y nuestra saliva, ¿por qué sale saliva? Por más que sabemos que el dentista es un amor y que nos está arreglando el diente que nos duele, nuestro animalito dice, sacame el torno de ahí. A ver, el animalito es antiguo, es el que nos ayuda a sobrevivir, es el que maneja los líquidos, es el que maneja la respiración, es el que maneja los latidos cardíacos, la digestión. No digerimos porque nosotros le decimos con el conocimiento y con la mente, che, digerí. Lo hacen automático. Entonces, la primera ley es este detonador. ¿Cuál es el detonador? Que vamos a ver cómo tiene que ser el detonador. La segunda ley es la ley bifásica, lo llamamos, que cada vez que se detona un programa, si la situación se soluciona, hay 2 partes. Una fase, la llamamos fase activa, como fase de estrés, frente al dentista. Vamos al dentista, abrimos la boca, el animalito nuestro bichito se alerta, se pone en estrés, empieza a secretar saliva. El tiempo que estuvo secretando toda la saliva, cuando nos fuimos de dentista, cerramos la boca, chau, no hay más saliva. Si uno estuviera muy atento, notaría que tenemos menos saliva cuando nos vamos al dentista, supuestamente, pasa que es muy sutil y en ese momento no nos damos cuenta, pero la misma fase, el mismo tiempo que duró el estrés, es el que dura la fase de reparación. Esto es como el día y la noche, ¿no? Como siempre que hay algo que
¿no? Como una situación de estrés, después necesita repararse. Entonces, esa sería, la segunda ley sería cómo es el curso del proceso. O sea, la primera es cómo inicia, la segunda es cómo sucede, y la tercera es la ley que es la más compleja, porque las primeras dos, como que la medicina ya la sabe, como que un estrés te puede generar algo, más o menos se sabe. Que las situaciones son estrés o postestrés, de hecho en medicina se habló de enfermedades frías y calientes, como que no es algo raro pensar eso. Ahora, la tercera ley es como lo novedoso que Hammer se dio cuenta, que es cómo responden los órganos y los tejidos y sus funciones en estas dos partes de la segunda ley, ¿no? Como en la fase estrés, activa se llama, y en la fase postestrés, cómo cambian los tejidos, cómo cambian las funciones. La 4 es la que está de moda hoy, que es, ¿qué hacen los bichos en nuestro cuerpo? O sea, ¿cuál es la participación de los microbios? Y se las dejo picando. Los microbios, no creo que les parezca raro, pero los microbios son simbiontes. O sea, somos un zoológico caminando. Tenemos 2 kilos del peso nuestro, son gérmenes. Tenemos más información genética de virus que de nuestros propios genes. Tenemos más bichos que células. O sea, tenemos más bacterias que células en el cuerpo. O sea, imagínense que nosotros caminamos por la vida como si fuéramos un bosque lleno de ratoncitos, de lombricitas, cucarachitas, hormiga, hongos, arbolitos. Somos un ecosistema. Somos un ecosistema que necesitamos de cada una de esas partes para sobrevivir. De hecho, ¿quién no tuvo diarrea cuando toma antibióticos? Porque claro, la flora intestinal la necesitamos para fabricar vitaminas, para absorber vitaminas. Entonces, la piel, los bichos nos cuidan, nos protegen. Son como, igual vamos a entrar en más detalle, ¿no? Pero son nuestros obreros, como son los obreros de la construcción. El capataz es el cerebro, y los bichos son nuestros obreros. Nuestro cerebro los recluta cuando necesitan trabajar a favor nuestra. Lo que no quiere decir que a veces no necesitemos tomar antibióticos. A veces, después vemos cómo vino la historia de los gérmenes, un poco les voy a hablar porque es súper interesante, más en los temas que estamos ahora. Y la quinta ley, que no aparece ahí, porque la borré de mi cabeza, se ve, es el sentido biológico, como el para qué. O sea, ¿cuál es el beneficio que obtiene el cuerpo haciendo todo esto? Entonces, por ejemplo, las glándulas salivales que yo les conté, que se nos activan cuando vamos al dentista, cuando comemos, funcionan para lubricar el alimento para tragarlo, o para lubricar el alimento para escupirlo. ¿Vieron que cuando estamos por vomitar, nos viene como toda la saliva a la boca? ¿Vieron como el momento antes de vomitar que decís, ay, tengo náuseas, voy a vomitar, y se te viene saliva porque el cuerpo se prepara para lubricar eso que va a salir y para que salga más fácil, por ejemplo. Entonces, cada órgano del cuerpo está puesto en el cuerpo con una función en particular. Los huesos y el esqueleto, ahora vamos a ver, para que seamos aptos, para que logremos las cosas. La piel para conectarnos con los demás, igual que los sentidos. No sé, el intestino para digerir, para absorber. El hígado es la reserva, es donde se hace la gluconeogénesis, es la reserva, es el que se activa cuando tenemos hambre, o sea, cuando estamos en ayuna. Cada parte de nuestro cuerpo la puso la naturaleza porque es la manera, no tenemos un órgano que nos sobre. Yo creo que ni el apéndice sobra. Lo que creemos que sobra es porque no conocemos para qué sirve. Obvio que podemos vivir sin un brazo, ¿no? No digo que, pero digamos, todo tiene una función y todo se generó a partir de la necesidad que el ambiente nos propuso. Entonces, estas son las 5 leyes y vamos a entrar un poco en detalle en cada una. Entonces, todos los seres vivos están constantemente adaptándose. Y la adaptación está preprogramada. Es como nosotros fuimos creciendo, evolucionando, y cada parte de nuestra evolución, cada vez que logramos como una nueva, ¿no? Sabemos de la evolución, que empezamos en el agua,
fuimos creciendo, fuimos un gusanito, después salimos del agua, y así, fuimos logrando cada vez más adaptación a lo que nos proponía el sistema. Acá tenemos que decir que hay algunos personajes de nuestra historia que no tenían razón, y que ya se sabe, y uno de los que no tenía razón es Darwin. Darwin, se los cuento, pues lean, pero Darwin decía que había una mutación espontánea, y que por eso uno nacía mejor, y ese como que le ganaba la batalla al otro, y por eso teníamos la forma que teníamos, porque fue una cuestión de quién se adaptaba mejor. Y la verdad que matemáticamente no da el tiempo para que haya sido todo al azar, porque en cambio lo que sí se sabe hoy en día es que está como la epigenética, ¿no? Que el ambiente propone y nuestro cuerpo se adapta modificando los genes, esto hablando evolutivamente. Y entonces, por ejemplo, tenemos pulmones, no porque un pececito de golpe mutó y le salió un pulmón y así vivió afuera del agua, sino porque el pececito era tirado a la orilla en la ola, y en un momento se fue adaptando a decir, bueno, tengo que cambiar las branquias por pulmones. Y crecieron pulmones, así como, obviamente se lo estoy contando cortísimo, pero el pulmón apareció con la necesidad de poder respirar aire. Y los riñones aparecieron para que nuestro cuerpo no pierda el agua, porque cuando estábamos en el agua estaba ahí, y cuando salimos del agua necesitamos riñones para que junte nuestra agüita. Entonces, estas adaptaciones es lo que Hammer llamó programas biológicos especiales. Cada órgano se activa a partir de la necesidad de activar estos programas biológicos especiales, que es lo que Hammer llamó SBS, que son todo lo que Hammer habló, él era alemán, así que son todas siglas como en alemán, así que estos programas biológicos especiales. Entonces, ¿cómo se activan estos programas? Entonces la primera ley es la que Hammer dijo, que le llamó la ley férrea, no sé, porque sí, porque siempre tiene que estar, obviamente, y entonces él dijo que cada programa biológico se activa en una situación de shock biológico, y que él lo llamó DHS. DHS porque son las siglas de su hijo, porque su activación de su tumor en el testículo fue la muerte de su hijo. Entonces digamos que la activación es, la situación de shock que activa un programa tiene que tener ciertas características. Entonces sería como el que prende el botón. Entonces tiene que ser grave la situación, tiene que ser una situación que supera cierto umbral, tiene que ser, el Hammer lo llamó hiperagudo, dramático, que él también lo llamó que es vivido en soledad no en el que uno esté solo, sino con la sensación de que uno está solo frente a esa situación, por más que esté acompañado. Y que ahí podríamos decir que la gente no lo puede decir, que no lo comparte, y que nos agarra a traspié. Entonces, por ejemplo, que uno está, no sé, trabajando, o sea, antes de que sea la pandemia, porque ahora todo el mundo está preparado para cualquier mala noticia, pero supónganse que uno llega a la oficina donde trabaja y se encuentra en el escritorio sin verla venir para nada, porque no hay crisis ni nada, con un telegrama de despido. Entonces, esa situación depende de cómo la persona la vive, y depende cuán intenso le parece, que eso depende de su historia, lo vamos a ver, puede poner en acción, como prende, programas de supervivencia, para hacer frente a esa situación. Entonces, cuando decimos que tiene que ser grave, decimos porque nuestro cuerpo todo el tiempo está activando cosas, porque todo lo que hacemos es activaciones, así como cuando les dije del limón y tenían saliva, o cuando se nos paran los pelitos, o cuando respiramos, o cuando estornudamos, como que son todas activaciones. Pero no nos llevan a ninguna enfermedad como con nombre y apellido, porque son cosas fisiológicas que ya el cuerpo está acostumbrado. Digamos que para que nos den un síntoma que nos pueda llevar a una consulta y que sea realmente después como diagnosticado y que nos den una etiqueta, tiene que cumplir esto que les estoy contando, ¿no? Que es lo inesperado, lo dramático, lo suficientemente intenso y vivido en aislamiento, sería vivido en soledad, que uno no lo comparte. Entonces, lo que Hammer se dio cuenta es que esa situación que es vivida, ese evento de activación, impacta en 3 lugares al mismo tiempo. Por un lado, impacta en el cerebro. Esto es, para los que están relacionados a la salud, es curioso,
y es lo que Hammer, lo que le sirvió para abrir la puerta a todo su conocimiento después, que es que en el cerebro, en las tomografías computadas, y estamos con unos colegas estudiando resonancia, y también lo estamos logrando ver, por suerte, estos redondelitos, ¿los ven acá? Como estas cosas así redondas. Estas cosas redondas que están marcadas, acá hay una y acá hay otra, es lo que se llamó foco de Hammer. Es una imagen en la tomografía computada que si hablamos con cualquier radiólogo nos va a decir, ah, sí, nosotros lo vemos, a esos círculos, pero creemos que es el tomógrafo descalibrado. Entonces cuando aparecen esos círculos, llamamos al técnico y nos lo calibra y ya desaparecen. Pero lo que desaparece es el paciente, porque después llega otro. Entonces, la verdad que se ven, no tanto con los tomógrafos de ahora, pero sí con los de antes, y los estamos viendo con una técnica especial de resonancia, y para finalmente hacer un estudio científico para poder demostrar esto, así que estamos en pleno entusiasmo con eso. Entonces, este impacto va a afectar una parte del cerebro donde van a aparecer estos circulitos, que se llaman focos de Hammer, una parte, el órgano que se va a hacer cargo de esta situación en particular, y además un estado psíquico en particular. O sea, nos va a afectar la psiquis, con un cambio de conducta, estar preocupado, depende de qué situación sea, el cerebro y el órgano al mismo tiempo. Es como una triada que funciona al mismo tiempo. Y entonces, y claro, el foco en el cerebro es lo que para la medicina es que cada parte del cerebro se relaciona con una parte del cuerpo, ¿no? Ese foco justamente coincide con el mapa de qué parte del cerebro comanda qué parte. Incluso Hammer amplió lo que conocemos del cerebro, lo que la medicina más sabe del cerebro es la parte como motora, la parte de sensibilidad, ¿no? De la parte motriz, y Hammer incluso se fue como mucho más allá, y hizo todo un mapeo del cerebro en tomografía, con qué órgano se activa y todas estas cosas. Bueno. Entonces, ¿cómo se produce la activación? Esta diapositiva es clave, porque tenemos una realidad de primer orden. Esta diapositiva la hizo un Nicolás Barro, que es un alemán, que enseña esto, es muy crack, y esta diapositiva la verdad que fue una genialidad. Tenemos una realidad de primer orden, ¿no? La realidad de primer orden es el hecho concreto, o sea, esto es una botellita celeste, me la traje de un avión, ja. Esta es una botellita celeste, ¿ok? Y esto es una botellita celeste para todos nosotros. Esa es la realidad de primer orden, el hecho concreto. Después, cada uno con sus sentidos, la ve, la siente, la toca, ustedes no la tocan porque están lejos, y la percibimos. Ahora, adentro de la cabeza de cada uno de nosotros se hace la realidad de segundo orden, que depende de nuestra experiencia, de nuestra historia, de dónde yo traje la botellita, de lo que sea. Cada uno tiene su propia realidad de segundo orden, que es la interpretación personal de la cosa. Entonces, ahí en esa nubecita gris que ven acá dice que depende de nuestro código biológico, de nuestra biología, de nuestras experiencias, nuestro aprendizaje, los condicionamientos, creencias, etc. Esa es la realidad de segundo orden. El cerebro, a partir de la realidad de segundo orden, lo que percibe de eso, por ejemplo, no es lo mismo un temblor, estando, no sé, viviendo en México, que haya un temblor, y los mexicanos están reacostumbrados, no es lo mismo el temblor para el que estuvo en un terremoto, para nosotros que nunca nos tiembla nada, o para ellos. Es como que nuestra realidad es otra. Entonces podemos activar distintas cosas a partir de nuestra experiencia personal. Entonces, a partir de la realidad de segundo orden, nuestro organismo analiza la situación y va a decir, ¿esto qué pasó? ¿Requiere la activación? ¿Requiere que pongamos en acción un programa de supervivencia porque si no estamos en riesgo o no? Si dice que no, no pasa nada, se va acá para el lado verde. Si dice que sí, y lo considera un shock biológico por esa interpretación que le hace, activa estos programas. Se pone en una simpaticotonía, en un estrés, ahí podemos estar con el pensamiento constante, no dormir bien, no tener hambre, como todo lo que sea estrés, uno puede tener las manos frías, los pies fríos. Y el matiz de lo que nuestro animalito percibe, el matiz, como esa tonalidad, es la que va a hacer que se active uno u otro órgano. Por ejemplo, si dos personas en el trabajo reciben el mismo sobre de despido, el mismo telegrama, uno lo puede percibir como una injusticia y activa el colon, el otro lo percibe como
como que no va a ver más a su novia, y activa la piel, como depende, cómo lo percibe cada uno, depende qué parte del órgano se activa. Y esa activación va a afectar, como dijimos antes, la psiquis con un cambio de comportamiento y de cómo siente, el cerebro con ese foco de Hammer y el órgano con cambios en la función. ¿Ok? Entonces tenemos la realidad de primer orden, que es el hecho concreto, y la realidad de segundo orden es el hecho que cada uno percibe. Entonces, dos hermanos que perciben la misma separación de los papás, o un accidente, o lo que sea, la situación que es inesperada, que es intensa, lo suficientemente intensa, y que la vive en aislamiento, puede poner en los dos hermanitos que viven la misma cosa, dos síntomas distintos. ¿Ok? Cada vez que nosotros ponemos en funcionamiento un programa de supervivencia, nuestro animalito graba todo lo que está alrededor y, se llaman rieles. A ver, el ejemplo de los rieles es, ahí el ejemplo que dice que si uno al sufrir un DHS, que sería la activación, estaba, no sé, tomando leche o frente a una vaca, uno puede tener después alergia a la vaca cada vez que la ve. ¿Y esto por qué es así? Porque imagínense el conejo en el bosque. El conejo en el bosque sabe que el lobo se lo va a comer, o se lo quiere comer muchas veces. Entonces, la primera vez que se escapó el conejito, y logró escaparse, porque si no se escapó se lo comió, el conejito activó todo su sistema de correr, como los músculos, todo, su respiración, todo para salir corriendo, y grabó el olor, la pisada, el pelo, el pis, todas las cosas del lobo, el conejito se las grabó. Entonces, no que no es que el conejo cada vez que lo vea al lobo aprende que se la quiere comer, sino que frente a cualquier estímulo que lo haga acordar al lobo, el conejo sale corriendo. Y por ahí el lobo nunca apareció. Pero es la reacción en automático a partir de desencadenantes de un programa. Esto en medicina es el origen de absolutamente todas las alergias. ¿Ok? Todas las alergias. Si nosotros estamos comiendo ahí, como dice, una naranja, en el momento que nos llama la policía y nos dice que nuestra familia tuvo un accidente, y activamos el órgano que sea, podemos activar el susto en el territorio y quedarnos mudos, o podemos haber activado, sentir nuestro territorio amenazado, con la sensación de quedarnos solos, y podemos tener un edema de glotis. Entonces, cada vez que después tomamos una naranja nos pasa lo mismo. Entonces, estos son mecanismos de supervivencia. Entonces, ya se nos está empezando a ocurrir que las alergias tienen un motivo, que en realidad le preguntamos a un alergista cuál es el origen de la alergia, y nos dice, sí, algo te habrá pasado, no sé. En general te dicen que no saben. De hecho, hay gente alérgica de todo. Y después una anécdota. En Estados Unidos los chicos son alérgicos a todo, ¿no? No sé si les suena. Son alérgicos al peanut butter, no sé, hay perros hipoalergénicos, como el que tenía Divague, como el que tenía Obama, que dicen que son perros que no dan alergia, es como el colmo. Entonces mi hermana vivía en Estados Unidos y tenía un gato. Y venía un amiguito de su hijo a jugar, y la mamá le dice a ella, cuidado que mi hijo es alérgico a los gatos. Entonces mi hermana, que el gato anda por todos lados, llegó a su casa y no sabía qué hacer, y el gato estaba por ahí. Entonces le dijo al nene, no, quédate tranquilo, que este gato es hipoalergénico, este gato no da alergia. El chico se la pasó con el gato todo el día, y la mamá no lo podía creer, y no le pasó nada. O sea, no quiero decir que, con esto no quiero decir que los que sean alérgicos a algo digan, listo, se me pasó. Después les cuento otras anécdotas, pero es una idea de que las alergias tienen que ver con distintos orígenes, cosa que nos pasó. Y cuando pensamos en los chiquitos americanos, no sé, yo cuando empecé a estudiar esto y dije, ¿por qué los chicos americanos tienen alergia a la manteca de maní? Primero porque comen manteca de maní todo el tiempo. Y segundo porque después cuando mis sobrinitos eran chiquitos, no sé, no hacen adaptación al colegio, el jardín. Las mamás los dejan el primer día, así, todo el día en el colegio. Yo digo, o sea, eso al chico le genera un estrés. Y si encima le dio el sándwich con manteca de maní, jelly, no sé cómo les ponen, claro, el chico está solito, ahí, abandonado, pensando que la mamá lo dejó, come la manteca de maní y asocia la soledad y el estrés del lugar desconocido, porque por ahí tiene 3 añitos, y después, cada vez que come manteca de maní, hace el síntoma relacionado a la separación. Por ejemplo, la piel, ¿no?
Así que todo lo que parecía que no tiene sentido en medicina, cuando tenemos este modelo, de golpe empiezan a caernos fichas de, entonces yo tengo alergia por tal cosa. Ok, segunda ley. Ya son y media. Bueno, vamos a tardar un poco más de una hora. Segunda ley. Este grafiquito es una preciosura. Este gráfico es de la segunda ley. ¿Cómo es este gráfico? Que se los explico así rapidito. Acá esta es una línea de tiempo, ¿ok? Esta sí. Y acá tenemos, durante el día estamos en tono simpático. O sea, estamos despiertos, no digo estresados, estamos como alertas, ¿no? Para funcionar. A partir de eso se da porque se empieza a secretar el cortisol. A partir de las 7 de la tarde cae el cortisol, nos empezamos a cansar, nos da sueño, y la noche el que predomina la noche es el tono parasimpático. Y así estamos, ¿ok? Estamos simpáticos de día, parasimpáticos de noche, así. Esto es parte del sistema nervioso autónomo, es el sistema nervioso que va en automático. A partir de un evento, acá dice A, de activación, acá sería la DHS, como dijimos, a partir de un evento, nuestro sistema se pone en simpaticotonía, como se pone en alerta. Ya dijimos que dependiendo qué matiz, dependiendo de mi realidad de segundo orden, dependiendo de mi historia, dependiendo de eso, activo algo en particular. Entonces tenemos una fase de estrés. Esa fase de simpaticotonía o fase activa se prolonga el tiempo que dura la situación que no se resuelve. Puede ser toda la vida. Pueden ser 10 minutos, pueden ser 5 días, pueden ser un mes y medio, lo que sea. Y esa situación tiene ciertos síntomas característicos. En general, en la fase de estrés hay pocos síntomas, porque justamente en la fase de estrés el cuerpo está en alerta para sobrevivir. Entonces, no tiene muchos síntomas. Al contrario, va a estar bien despierto, bien lúcido, no, va a estar como pensamientos recurrentes en relación al problema, por ahí no duerme bien. Este es una de las fases del tema insomnio, uno de donde está un poco el tema del insomnio, pero hay otras. Taquicardia, hipertensión, estar en alerta, ¿no? Estar en simpaticotonía, en estrés. Entonces esa fase dura lo que dura. Cuando la situación se alivia, que sería esta, la solución, lo que Hammer llamó conflictolisis, como se acaba el conflicto, el órgano que se puso en fase de estrés, dependiendo qué situación vivió la persona, cómo lo percibió y lo que dijimos antes, entra en una fase de reparación, o fase vagotónica, o parasimpático-tónica. Esa es la fase donde lo que ocurrió en la primera fase ahora se tiene que reparar. ¿Y saben cómo repara el cuerpo? El cuerpo no sabe reparar sin inflamar. Entonces, en esta fase vagotónica estamos cansados, podemos tener fiebre, podemos tener dolores, tenemos inflamación, tenemos edema, bueno, edema e inflamaciones son sinónimos, tenemos la rojez, el dolor, y todo eso, que es la tetrada de Celso, creo que si no me acuerdo mal, en medicina, que es todo lo que se produce en la inflamación, todas las itis del cuerpo. La inflamación sirve para que llegue el nutriente a ese órgano para que se repare. O sea, si nos agarramos el dedo con la puerta, al principio, o no, el dedo en la puerta no porque nos duele de entrada, pero si nos cortamos en la cocina con un cuchillo, a veces nos cortamos, ni nos dimos cuenta, no nos dolió, y después miramos la sangre y al día siguiente nos reduele. ¿Por qué? Porque se inflamó. ¿Y para qué se inflama? Para que le lleguen los nutrientes, para que lleguen las plaquetas, y actúe la reparación. Y el dolor sirve para que no nos movamos, para que nos quedemos quietitos. El dolor es el mecanismo que tiene el cuerpo de decirte, resumiendo, hay otros dolores, ¿no? Pero no te muevas que estoy trabajando. Entonces, esa fase de reparación tiene una duración. La primera fase se llama PCLA, post-conflictolisis A. En el medio hay una epicrisis y acá está la post-conflictolisis B. Entonces acá podemos tener, acá es donde están, en esta fase de reparación están el 90% de nuestras enfermedades, el 90% de los síntomas que tenemos en el cuerpo, todos los dolores, casi todos, no todos no, casi todos los dolores, todas las inflamaciones, las artritis, las artrosis,
la constipación, todos los síntomas, casi todos están en esta fase, que es cuando el cuerpo relaja y dice, se le acabó el estrés y ahora a reparar. Y tiene estas tres fases, una PSLA, una epicrisis y una PSLB. ¿Por qué? En la PSLA hay edema, hay retención de líquido. Y ese líquido, en algún momento, que tiene una función, que es la reparación, que lleguen los nutrientes, los linfocitos, todos los fibroblastos, todo lo que sirve para la reparación del cuerpo, en un momento, cuando pasa un tiempo, que es que, se los digo, pero dura como máximo 20 días, o 21 días, después viene esta epicrisis, que es este piquito que está acá en el medio, que es azul también, porque es una fase donde el cuerpo tiene una simpaticotonía parecida a la primera, que sirve para sacar la inflamación. Es como que el cuerpo estaba todo inflamado y hace como un pomo para sacar la inflamación. Los síntomas de epicrisis, hay algunos síntomas claves que son de epicrisis que son, se los nombro a los que me acuerdo. Un estornudo es una epicrisis, una tos es una epicrisis, una convulsión es una epicrisis, un infarto es una epicrisis, un vómito es una epicrisis, un calambre es una epicrisis, una ausencia, que sería una convulsión, es una epicrisis. Son todas epicrisis. A ver si alguna típica, bueno, si no se las voy a ir diciendo. Y a partir de la epicrisis aparece una fase post-conflictolisis B, la llamo Hammer, que es la segunda parte de la reparación, que es en general donde cualquier tratamiento que hagamos funciona. En la primera parte, en la PSLA, es cuando tenemos ese dolor de cabeza, por ejemplo, que no se nos va con nada, que tomamos todos los analgésicos habidos y por haber y no se nos va con nada, o es cuando tomamos un antibiótico y te dice el médico, no, tenés que esperar unos días a que empiece a hacer efecto. Bueno, eso es en la PSLA. Pocas cosas hacen efecto en la PSLA. Podemos hacer cosas que los reduzcan los síntomas, pero en general cuesta que se vayan los síntomas, y es cuestión a veces de esperar. Y en la PSLB, después de la PSLB, que se completa en la reparación, quedan cicatrices y volvemos a esta parte de acá. Y las cicatrices pueden ser quistes, nódulos, calcificaciones, microcalcificaciones, todo eso son cicatrizaciones. Entonces, se dice, esto es un poco más avanzado de lo que yo les di la charla de hoy, pero que más o menos el tiempo que dura la fase de estrés es la misma que va a durar la fase de reparación. Entonces, más o menos, y siendo la PSLA como máximo de 3 semanas. Entonces, si esto dura 2 semanas, tenemos una semana, una epicrisis y una semana. Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo, hace poco no en realidad, hace unos años salió en el diario un artículo, búsquenlo, que decía que habían hecho una encuesta en las unidades coronarias de la ciudad de Buenos Aires y habían descubierto que la mayor cantidad de infartos se daban los lunes. Y yo cuando vi ese artículo dije, chao, esto es lo más. Porque se me rompían la cabeza pensando, ¿por qué los lunes? No, bueno, porque arranca la semana, porque la gente no quiere, se estresa, porque empieza el trabajo, bueno. Y yo dije, no, ¿saben por qué es? El infarto, hay varios infartos, se los resumo. El infarto ese que yo lo pensé en ese momento es el de tener que estar sosteniendo. El miocardio, que es el músculo cardíaco, es el que responde a tener que estar sosteniendo una situación, sosteniendo, sí. Entonces la gente sostiene la situación 5 días de semana, de lunes a viernes, que sería la parte azul. El viernes entra en solución y llega a la casa y dice, bueno, este es el motivo por el cual también la gente se infarta en el verano, cuando están jugando al tenis en Cariló, cuando se relajan. Entonces llega el viernes y la persona dice, ay, qué placer, hasta la semana que viene, hasta el lunes no vuelvo. Entonces, si fueron 5 días de estrés, de sostener, después son 2 días y medio de PSLA, ¿está bien? La mitad. Una epicrisis en el medio y después 2 días y medio de PSLB. Entonces, ¿qué día se infarta la gente? ¿Qué es una epicrisis el infarto? A los 2 días y medio. ¿Cuándo es eso? Lunes a la mañana. Entonces, yo decía, y yo creo que ningún científico se le ocurre pensar esto, porque nadie conoce. Y yo cuando leí eso me copé. Entonces este conocimiento ya no es que se te tapó la arteria por no sé qué, ya entendemos por qué. Entonces, ¿cuál sería la prevención? Si entendemos este modelo. A ver, dejémonos de sostener lo insostenible. O sea, vivamos mejor. No digo que tampoco sea fácil, ¿no? Pero ya tenemos otras ideas de cuál es el origen de las enfermedades. Ok, tercera ley.
Difícil. Difícil porque digo que la gente se queda como los ojitos. En los cursos que doy de 4 días, en esta es la parte que la gente, yo tratar de hacerlo lo más corto posible, que la gente se queda tipo, no entendí. Pero tenemos que entender que fuimos evolucionando, ahí tienen un bebito dibujado, y cada bebito tiene agregado una parte. Entonces fuimos evolucionando por capas, ¿ok? Capas. Nos fueron poniendo, éramos una lombriz, que sería el tubo digestivo, que está ahí en amarillo. Después nos protegieron, que sería todo las pleuras, pericardio, peritoneo, que nos protegió, las glándulas mamarias, va ahí. Después, el medio, este donde está mi cursor, se llama mesormo transición, no importa, es el que fortalece el primero, no importa, ese no es tan importante, por lo menos por ahora. El cuarto es el esqueleto, una vez que nuestro animalito en la evolución ya tenía el tubo digestivo y reproducirse, que no les dije. Después se protegió, que es la dermis, todo eso que nos protege. Después necesitó el esqueleto para lograr como ser apto, para trepar un árbol, para correr, para caminar. Y ahí apareció el esqueleto y todo nuestro sistema de sostén, el sistema que nos da la forma. Cada animal tiene la forma que necesita para sobrevivir a donde está. Entonces, hay miles de formas porque hay miles de adaptaciones. Entonces, dependiendo dónde están, qué comen, qué se encontraban ahí, dependiendo qué forma se fue moldeando en la naturaleza. Y por último, nos pusieron los órganos que nos sirven para relacionarnos con la manada. Los órganos de los sentidos, el tacto, el olfato, la vista, y la piel, y la epidermis. Eso es todo para que nos va a controlar nuestro funcionamiento en la manada, en nuestro grupo, y nuestra sexualidad también. Entonces, ¿qué pasa? La tercera ley dice que los tejidos y sus funciones cambian de acuerdo a este origen que les dije recién. Hay el origen embriológico. Hammer lo relacionó mucho con las capas embriológicas. Las capas embriológicas son estas capas que yo les conté recién, que somos como un sandwichito en la evolución. Entonces nos fueron poniendo capas. Entonces, de acuerdo a los órganos que se desarrollaron de cada capa, cómo responden a la fase de estrés y cómo responden en la fase de reparación. Entonces, se pone más peludo. Entonces tenemos un cerebro antiguo, que sería lo más primitivo de nuestro cuerpo, que son nuestro intestino, nuestra lombricita, y nuestras capas de protección. Eso es el cerebro antiguo, que acá en el dibujo están, acá, sería el endodermo, que es lo más antiguo, y que cada una de estas capas tiene como su relé, tiene como su computadora central. El endodermo está en el tronco, la parte más vieja de nuestro cerebro. Entonces, este es un dibujito del tronco cerebral, y acá está el endodermo. El endodermo es lo más viejo. Y el mesodermo antiguo, lo llamó Hammer, que es todas las capas de protección, están mapeadas en el cerebelo. Y después, el cerebro y el mesodermo de transición, que no se los voy a nombrar mucho ahora. Estos tres de abajo son los viejos. Y los dos de arriba, el mesodermo nuevo, que es el esqueleto, que ahí tienen un dibujito del esqueleto en el cerebro, y el ectodermo, que sería toda la capa de relación con la manada, es el cerebro nuevo. Entonces, a ver si lo puse. Bueno, acá volcamos. El cerebro antiguo, el viejo, que es la necesidad de alimentarse, respirar, comer y reproducirse, alimentarse, respirar, el agua y la reproducción. Esas 4 funciones básicas, o sea, esto es la función más básica. Necesitamos alimentos, necesitamos aire, necesitamos agua y necesitamos reproducirnos. Ese es el cerebro antiguo. Y la protección, todos los órganos que son de ese origen aumentan su función en el estrés. ¿Por qué? Porque si yo tengo un estrés de que no voy a poder comer, más vale que mi intestino tiene que funcionar mejor. Si yo me siento agredido, más vale que mi sistema de protección me tiene que proteger, y eso tiene que aumentar su función. Y esto sería acá. O sea, ese es el cerebro antiguo, aumenta su función. Primero aumenta su función, y si no alcanza con eso, prolifera, o sea, crece. Entonces, sería nuestra caparazoncita. Si mi dermis, la parte gorda de la piel, estoy siendo muy médica, si la dermis es la que me protege, si yo siento que me atacan, crece. Y por ejemplo aparece un lunar. Cada lunar de nuestro cuerpo es que ahí el cuerpo percibió un ataque. Y el ataque para el humano puede ser una palabra,
un golpe, lo que sea, por ejemplo. Y todo lo que crece en fase de estrés, cuando repara, tiene que volver a lo de antes, tiene que dejar de crecer, tiene que desarmarse, tiene que reducir la función, y ahí participan los bichos, en esta parte. Entonces, por ejemplo, me voy al dentista, abro la boca, percibo que tengo que escupir o tragar el torno, yo diría escupirlo, aumenta la función de la glándula